¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, excelente. Estamos con problemas de conexión, como suele suceder en Zoom, Sí, pero ya ya todo organizados y solucionado. listos para arrancar. Entonces, pues nada, le doy la bienvenida a todas las personas que están hoy con nosotros. Eh, este es un curso, es un seminario de investigación del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, que se llama Mareas y Manglares, que es un curso que básicamente propone compilar, clasificar, producir y circular conocimiento en torno a la espacialidad litoral del Pacífico colombiano. Básicamente estamos investigando procesos, lugares y saberes de la producción local y su inserción en la biodiversidad global y es un curso que aprovecha, digamos, el creciente interés disciplinar de la arquitectura y discursivo en cuanto al futuro de la espacialidad rural y los protocolos asociados con el trabajo de campo. Y un poco el objetivo del curso es diseñar formatos y estrategias para visualizar futuros territoriales en lugares con abundancia de recursos biológicos y culturales. Este curso, digamos, de alguna forma toma como caso de estudio la polémica de construir un puerto de calado profundo en las aguas del Golfo de Tribúa. Y el curso pregunta, pues, qué sucede si el puerto se entiende no como un edificio centralizado de calado profundo, sino como una infraestructura dispersa y distribuida a lo largo del territorio. En ese sentido, nos interesa cuestionarnos la idea de la arquitectura portuaria y pensarla más como desde una perspectiva local y comunitaria, y entendemos lo portuario como espacios de intercambio, por lo cuanto planteamos cómo se beneficiaría el encuentro entre migraciones y mercancías si esta movilidad de bienes y seres vivos se hace desde lógicas locales, colectivas y comunitarias. El curso un poco ha estado desarrollando contenidos de investigación sonora para dispersar por WhatsApp en un proyecto que se llama Radio Manglar. Eh, y a través del Instagram estamos compilando un archivo también de documentación gráfica en torno al hábitat litoral pacífico. En paralelo hemos tenido un foro con 9 invitadas e invitados. Hoy cerramos semestre, hoy es el último día del foro con la novena participante, Juliana Ramírez. Como básicamente acá estamos cuestionando maneras o formas de desarrollo, eh, a pesar de que Juliana aún no tiene proyectos en el litoral pacífico, es una arquitecta que ha estado, digamos, al frente de proyectos de desarrollo rural desde perspectivas locales, colectivas y comunitarias, siempre cuestionándose desde la posibilidad del material como elemento mediador entre personas y otras formas de vida. Arquitecta de la Universidad de los Andes y directora de Mapa Bosque, un estudio de arquitectura contemporánea y de paisaje supremamente interesante, con proyectos no solo en la ruralidad colombiana, sino también en, en Ghana. Y bueno, creo que pues es una manera muy interesante de cerrar hoy el foro con Juliana y un poco, digamos, eh, abrir nuevamente la pregunta de cuál es el interés disciplinar desde la arquitectura para trabajar la ruralidad e implementar y provocar nuevas formas de desarrollo. Entonces, pues creo que el formato es muy sencillo, son las 11:20, estamos unos minutos tarde, pero pues creo que la charla de Juliana está programada para que dure más o menos 40 minutos o una hora. Eh, y lo que podemos hacer es, pues, Juli, si estás de acuerdo, podemos abrir un espacio de preguntas tal vez a la mitad de la charla, como para hacerlo más dinámico, y después otro al final. O si tú quieres echar el discurso completo y abrirlo al final, bueno, tú puedes decidir cómo te sientas más cómoda. Y yo pues puedo actuar un poco de moderador, pero también entiendan que hay veces uno no se da cuenta del chat, ni de quién levantó la mano, y no sé qué. Entonces, si tienen una pregunta y no hay fila y no sé qué, simplemente prendan su cámara y aprovechen el espacio y tratemos de que la virtualidad no nos limite de interactuar. Entonces, pues nada, bienvenidas, bienvenidos. Y
Juli, qué nota que estés con nosotros. Adelante. Bueno, muchas gracias por la introducción. Me encanta estar acá y me gustaría, si quieres, me parece interesante hacerlo como una conversación así como más informal, donde me pueden interrumpir si quieren. Tiene como unos 3 capítulos, voy a mostrar 3 proyectos que ilustran un poco como la pregunta o el enunciado que hago de la arquitectura como dispositivo para los intercambios metabólicos. Entonces, me parece interesante como ir haciéndolo a manera de conversación también y que pueda haber unas interrupciones y vamos siguiendo. ¿Te parece? Perfecto, me encanta. De una. Bueno, súper. Ahí ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, como les contaba Pedro, soy arquitecta de los Andes. Em, Llevo 15 años ejerciendo la labor de la arquitectura y soy codirectora del estudio Mapa Bosque y llevamos más o menos unos 15 años en el ejercicio, unos 10 enfocados a la arquitectura social. Ahí nace un poco el tema de a qué se refiere el término arquitectura social y respondo a esa pregunta en que es la arquitectura entendida como una herramienta poderosa para transformar entornos, vidas y comunidades en cada proyecto. Entonces es la arquitectura hecha por medio de la participación activa de sus futuros habitantes y donde la arquitectura misma se construye por medio de procesos pedagógicos para transferir conocimiento y a la vez generar conciencia sobre el impacto de nuestras actividades humanas, las decisiones constructivas y los materiales que usamos sobre el entorno natural. Entonces ya entrando en la materia de los metabolismos, quiero dar inicio hablando un poco sobre esa definición a la que se refieren los intercambios metabólicos. Pues quiero empezar con la definición de la palabra. La definición de la palabra viene del griego que habla de los cambios y de la cualidad de cambiar. Es decir, que tienen, pues los seres vivos tienen la posibilidad de cambiar químicamente la naturaleza de ciertas sustancias. Los intercambios metabólicos se refieren a ese conjunto de relaciones químicas y bioquímicas que ocurren en las células y en los organismos vivos. Estos complejos procesos son la base de la vida de la escala molecular y permiten las diversas actividades de las células, ya sea crecer, reproducir, mantener estructuras, responder a estímulos. Y el metabolismo en un organismo habla de las sustancias y habla de esa capacidad de los organismos para definir qué sustancias pueden ser nutritivas y cuáles pueden ser tóxicas para la permanencia de la vida. A partir de esto, quiero ilustrar con 3 ejemplos, como les contaba, esta imagen del metabolismo relacionado a la arquitectura. Y empiezo con un primer proyecto que es la construcción de unos baños secos en Ghana que denominamos el Toilet Garden. A partir de este proyecto es que empezó a como a rondar en mi cabeza el tema del metabolismo y de estos procesos vivos que suceden en la arquitectura. En el 2018, primero en el 2017 fuimos invitados como un estudio para hacer un proyecto de transferencia tecnológica por medio de la APC, que es la Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional. Fuimos invitados para hacer un proyecto de transferencia tecnológica a Ghana. Ghana es un país subsahariano en África, en África Occidental, que tiene un serio problema de manejo sanitario. Entonces fuimos invitados a hacer transferencia tecnológica de un modelo similar para construir baños secos. En el 2019 volvimos por segunda vez específicamente a Cocrovite, que es una pequeña población en las afueras de Accra, esta vez para llevar los baños camposteros no a un ambiente residencial como lo habíamos hecho en el 2017, sino un modelo que pudiéramos llevar a los colegios respondiendo a una gran necesidad que existe, a un gran déficit en realidad de estructuras sanitarias que funcionen y que puedan perdurar funcionando en el tiempo en los colegios.
hay una gran escasez de agua, no hay alcantarillados y pues, el acueducto, digamos que es un sistema muy deficiente. Entonces fuimos a construir esta estructura en la que íbamos a complementar una estructura de solo 6 baños en el colegio que era para 400 niños y que como componente especial necesitábamos vincularlo también como de manera participativa a los estudiantes y a la comunidad del colegio. Entonces, teniendo estos elementos, a partir de esto empezamos a idear un sistema que fuera útil, que fuera que pudiera ser un apoyo para la educación ambiental del colegio, en el que pudiéramos estar conscientes de los procesos cíclicos que se tienen en los hábitos de las personas. Entonces, lo denominamos el Toilet Garden, que es un modelo sanitario que tiene una arquitectura y un jardín. Y es una herramienta práctica para crear conciencia, introduciendo el concepto básico de repensar la relación humana con los ciclos generales de desechos. Es una unidad de 2 baños rodeada por un sustrato preparado y una selección de plantas que funcionan como el sistema digestivo que composta los desechos humanos y los transformará en lugares llenos de vegetación, que en este caso proveerán sombra, que es muy apetecida en este lugar con temperaturas de promedio de 30 grados. Y lo que proponíamos es un sistema vivo, es un sistema que es implementado de una manera única en cada lugar y donde es necesario llegar a hacer una observación cuidadosa de las condiciones ecosistémicas del lugar para poder adaptar y que funcione de manera óptima. Los factores más importantes para observar en este sentido pues son la pluviosidad, la temperatura, cuáles son los recursos disponibles del lugar, cómo es la topografía, cómo es el nivel freático. Y a partir de esta observación necesitaríamos tomar unas decisiones sobre qué tan profunda va a ser la excavación o si se va a elevar el baño. Entonces, en este caso, esto empieza a dar una idea de por qué es un sistema vivo. Estas imágenes que ven acá son el primer proyecto, digamos, del entorno general al que nos podemos encontrar, donde las letrinas son lo común, donde el sistema sanitario es deficiente, donde el 60% de la población en Ghana, por ejemplo, no conoce una solución sanitaria adecuada. Y es ahí donde empieza a ser relevante plantear modelos que puedan, por un lado, darle autonomía a las personas para construirlos y crearlos, y por otro lado, empezar a buscar sistemas alternativos a los convencionales que requieren agua o que tienen que estar conectados a redes que en este caso no funcionan o son inexistentes. Particularmente este es el colegio en el que construimos. Esta es la infraestructura, la que ven a la izquierda abajo, es el tipo de infraestructura que hay en el colegio. Y en la imagen de la derecha abajo pueden ver qué tipo de espacios eran los que había en el colegio. Son espacios que son arenosos, secos, que tienen poca vegetación, que tienen poca sombra. Y esto pues era también lo que buscábamos al plantear cómo iba a ser el diseño de lo que queríamos hacer. Entonces, básicamente el sistema que planteamos es un sistema vivo, es un sistema que tiene 4 elementos esenciales, como 3 componentes esenciales. El primero es el sustrato, en el se encuentran todas las características necesarias para que funcione bien el sistema, y de ese sustrato depende la supervivencia de los microorganismos claves que van a hacer la transformación y la digestión de los desechos humanos y que los van a transformar en abono. Entonces, se podría decir que esa va a ser como la casa perfecta para el desarrollo de los microorganismos y de las raíces de las plantas que van a ayudar también a esta transformación. Las condiciones principales que debería tener ese sustrato es que por un lado puedan mantener un buen nivel de humedad, no puede ser demasiado húmedo, no puede ser tampoco demasiado seco, hay que evitar que se inunde, debe tener la capacidad de que no se compacte con el paso del tiempo, mantener
un pH neutro o cercano a 7, y el tamaño de las partículas debe ser uniforme, no debería ser mayor a 3 centímetros cúbicos. Y no puede tener residuos químicos como herbicidas o aceites, combustibles o derivados del petróleo. Y los componentes deben tener un rico contenido de carbono. Entonces, en este caso, hay varios ejemplos de materiales ricos en carbono, pero en este caso, por ejemplo, el cisco de carbón o los chips de carbón funcionan muy bien. El acerrín de la madera funciona muy bien, tratando de evitar que no venga ni de pino ni de eucalipto. La cascarilla de arroz, el sustrato de coco, la hojarasca seca o paja proveniente de los cultivos de los cereales. Estos fueron algunos de los componentes que usamos. Específicamente usamos, por ejemplo, en este caso los chips de carbón, que era lo que conseguíamos fácilmente, y el acerrín de madera. La razón para el uso del carbón y de los materiales ricos en carbono es que modifican la actividad biológica del suelo y ofrecen el hábitat ideal de los microorganismos que necesitamos que estén en un hábitat ideal. Y tienen una superficie porosa que van a favorecer las actividades enzimáticas que hay en las partículas alrededor del suelo y alrededor del sustrato. Y por otro lado, tiene una propiedad muy importante para estos sistemas de baños secos, y es que ayudan a matar algunas de las enfermedades causadas por los patógenos del suelo, que en este caso pues es algo clave y que necesitábamos por el tema de la bacteria del E. coli. El segundo componente esencial en este modelo es la microbiología. Entonces, la microbiología, los microorganismos van a ser los que hagan la mayor cantidad del trabajo de degradación de la materia, y se calcula que en cada gramo de sustrato puede existir más o menos unos 2.000 millones de microorganismos que transforman azúcares, almidones, proteínas y minerales y los elementos que están presentes en los desechos humanos. Los microorganismos, en este caso, hay varias formas de inocularlos. Se pueden inocular como comprando cepas, pero este no era el caso de conseguir unas cepas específicas. Entonces, los conseguimos a partir de los estiércoles frescos de bovinos, en este caso de caballo, y de compost maduro y de hojarasca del bosque. Entonces, en un lugar cerca al colegio conseguimos un bosque y en la hojarasca se encuentran todos estos microorganismos que usamos. El tercer componente esencial fueron las plantas que se siembran alrededor. Por lo general son unos pastos que se llaman vetiver, que tienen unas raíces que crecerán hasta el sustrato para hacer la digestión de los nitratos, o sea, todo lo que está presente en la orina. Entonces, esto da una idea de un modelo arquitectónico y un modelo sanitario que está absolutamente vivo. Y esa es la gran diferencia con un sistema tradicional sanitario. Entonces, este cambio de mentalidad requiere cambio de hábitos, requiere una pedagogía bastante importante, sobre todo en un cambio de mentalidad y conciencia para saber que los residuos no desaparecen mágicamente como cuando espichamos el botón de descarga, sino que es un proceso vivo en el que se requiere observación, se requiere conciencia, pero se va haciendo todo un entendimiento de hacia dónde van nuestros desechos, que hay que cuidar un material vivo, la relación que tienen las plantas, la relación que tiene todo los elementos de nuestro entorno natural. Ahí digamos que es donde empiezo a hacer la relación con los intercambios metabólicos y cómo la arquitectura se empieza a volver un contenedor de los espacios y de los intercambios metabólicos, y así se debería pensar un poco cuál es que haya una relación directa entre estos contenedores que habitamos y nuestros intercambios y nuestros ciclos naturales como seres vivos. El segundo, bueno, esto es un poco como el proceso que les quería contar. Acá, digamos, en la imagen de la izquierda pueden ver la estructura y el espacio que va a ser llenado por el sustrato que les estaba mencionando. Durante todo este proceso estuvimos
trabajando con 70 personas que fueron capacitadas de distintos entornos, gente que venía de la alcaldía de Acra, gente que venía de comunidades alejadas, rurales, que no cuentan con sistemas sanitarios, entonces era pertinente invitarlos, con jóvenes de organizaciones del Ministerio de Agua y Sanidad de Ghana. Y en el colegio hubo un proceso muy importante con las niñas del grupo de scouts, que son las responsables de mantener y de cuidar y de entender todo el modelo que fue planteado. Entonces, por un lado, este tema de la falta de infraestructura sanitaria afecta en gran parte a las niñas que muchas veces tienen que dejar sus estudios por no contar con este tipo de estructuras, y en este caso los directivos del colegio tomaron la decisión que este iba a ser un espacio para las mujeres, que iba a ser cuidado por ellas y también de uso preferente para ellas. Entonces, estos procesos sociales de transferencia de conocimiento también tienen unos ciclos que se van dando orgánicamente dependiendo de las necesidades del lugar. Construimos con los recursos que fuimos encontrando. Entonces, por ejemplo, con el instituto con el que trabajamos en Llave allá, que se llama el Cocrovite Institute, que es un instituto que está dedicado a experimentar con temas de sostenibilidad. Hacen adobes o bloques de tierra compactada, tienen máquinas para cortar vidrio reciclado. Entonces, a partir en llave con ellos, porque siempre es lo ideal en los procesos sociales es trabajar en llave con las organizaciones locales presentes. Entonces, en llave con esta organización, tomamos las decisiones y pues obviamente con los directivos del colegio, tomamos las decisiones sobre qué materiales, cuáles iban a ser los costos, cómo iba a hacerse la ubicación del lugar. Y pues esto tuvo como resultado este modelo que está funcionando bastante bien. Las plantas han crecido increíblemente. Si ven el resultado final, pues la cubierta es una gran cubierta que le genera sombra a este jardín, que la idea es que este jardín, como lo mencionábamos antes, mantenga su humedad. Las plantas están creciendo, los árboles que sembramos están creciendo, y va a ser un lugar que reverdeció el patio donde los niños juegan y donde la estructura sanitaria no se esconde y se lleva a una esquina sucia, desgastada y que nadie se quiere acercar, a volverlo una estructura que ofrece sombra, que ofrece humedad y que está reverdeciendo el espacio en el que existe. Ahora quisiera pasar a contarles sobre el segundo proyecto. El segundo proyecto que quiero mostrarles es un proyecto en Gachantibá, en Boyacá, que es una de las tierras más fértiles por la zona cerca a Villa de Leyva. Es llamada la despensa de esa zona por las condiciones climáticas e hidrológicas y por su cercanía que tiene a todo el sistema de páramos de Iguaque. Por sus condiciones biofísicas y ecológicas, el ecosistema del lugar, el lote donde se ubica la cooperativa se considera un humedal y tiene tierras arcillosas, tierra negra, tierras negras que tienen un alto contenido orgánico y una alta riqueza biológica, aunque el lote particularmente donde se ubica la cooperativa es un lote que fue degradado por ganadería extensiva. Entonces, la cooperativa de cocina y campo fue concebida como la finca y jardín demostrativo del restaurante Mercado Municipal de Villa de Leyva. Es un restaurante que lleva ya unos 15 años funcionando en el pueblo. Y el objetivo principal es que se quería evidenciar el ciclo del alimento para reconectar la identidad gastronómica de la región, los ingredientes, las técnicas y los conocimientos de siembra propios de la región.
se pensó como un espacio en que se pudieran reconocer los alimentos y reconocer los alimentos más como un sistema que como un recurso. El sistema que afecta la comunidad de Gachantibá, como un sistema que además pues, impacta a la comunidad de Gachantibá, impacta a sus alrededores, impacta el cuerpo humano y la nutrición de las personas y por supuesto pues del medio ambiente. Entonces nace como un proyecto y como una iniciativa específicamente para la preservación y conservación de los ecosistemas generales, hablando de ecosistema no solamente como un conjunto de recursos naturales y pues biológicos, sino también de temas naturales, sociales y de los conocimientos del lugar. Uno de los puntos de partida más interesantes a mi manera de ver es que el mercado municipal estaba en una búsqueda de cerrar el ciclo en todos sus procesos para hacerse cada vez más sostenibles y más responsables con su relacionamiento con lo local y con los sistemas sociales a su alrededor. Y uno de los eslabones que tenían sueltos o que no estaba funcionando muy bien dentro del sistema es que no estaban procesando de manera adecuada sus residuos orgánicos. Entonces, aproximadamente este restaurante sacaba 237 kilogramos semanales de desechos crudos. Hablando de desechos crudos, pueden ser huesos, lavasas, cenizas, cáscaras de huevo, cáscaras de todos los vegetales y pues desechos crudos. Entonces, esta es una cantidad bastante grande, para nada despreciable, y es un potencial alimento para una especie como los marranos. Entonces, a partir de esta premisa, se empezó a hacer un diseño permacultural. No sé si están familiarizados con el tema permacultura, pero pues de paso explico un poquito de lo que se trata. La permacultura es un sistema de diseño para la creación de ambientes humanos sostenibles. La palabra quiere decir, es como una contracción entre agricultura permanente y culturas permanentes, entendiendo que las culturas no pueden sobrevivir mucho tiempo sin una base de agricultura estable y sostenible. Y la permacultura trata sobre los sistemas entre las plantas, los animales, las construcciones, la infraestructura, que las infraestructuras pueden ser infraestructuras de agua, de energía o de comunicaciones, y no se trata únicamente de los sistemas de esos elementos como tal, sino de la interdependencia y la interrelación que hay entre esos elementos. Entonces, a partir de esta premisa del manejo de los residuos y de la voluntad de querer hacer un tema de preservar y de trabajar el tema de identidad y de la región gastronómica, se empieza a partir de un diseño permacultural. Entonces, este es el diseño permacultural, donde lo más importante pues es obviamente tratar de regenerar y restituir toda la fertilidad a esta tierra que había sido degradada por la ganadería, y buscar que fuera pues el terreno más fértil para poder sembrar todos los ingredientes que después pudieran salir al restaurante. Entonces, por esta razón, digamos que se parte del diseño permacultural y todos empiezan a funcionar y empiezan a plantearse toda una red de sistemas esenciales, entonces de estructuras agropecuarias, las vías, los senderos, los sistemas de invernaderos, semilleros, composteros, las camas de lombrices, y teniendo en cuenta obviamente cuáles son los elementos que encontramos al llegar al lugar, que fue por ejemplo el nacimiento de agua, que era un nacimiento de agua pues que estaba ahí, pero que estaba, digamos que no estaba en su estado ideal, y que tenía que ser como tratado para que creciera y para proteger ese sistema. Y hay un río que ha sido contaminado por el efecto de minería de extracción de caolín que queda por ahí cerca. Entonces, el objetivo principal era lograr generar la mayor cantidad de abono
a partir de de los residuos del restaurante. Y la propuesta es que se implementó un proyecto de cerdos de pastoreo. Esto quiere decir que son unos cerdos que, si lo ven en el modelo, este es el lugar en el que se proponen 3 lotes. Se proponen 3 lotes rotativos en los que en un lugar los cerdos viven, en el otro se alimentan y trabajan, y en el otro es el cultivo, digamos que el cultivo extensivo de los vegetales o de lo que se necesita. Se va rotando y esto va haciendo que la tierra vaya estando fértil y preparada de una manera óptima para lograr el mayor aprovechamiento. Se plantearon bosques comestibles, se plantearon una zona de reserva, todo un planteamiento de elementos pues muy equilibrado, y ya a partir de este planteamiento permacultural es que llega la arquitectura a hacer una aproximación responsable y en respuesta a todo lo que se ha planteado inicialmente a partir del plan permacultural. Entonces, uno de los efectos que tenemos, que digamos que de los puntos de partida que tenemos es obviamente pues el uso, en el que en un principio se entendía que se iba a haber una cocina que fuera más que cocina, digamos que alejándose de la idea de restaurante, se plantea como una cocina taller para trabajar con niños y adultos, que pueda incentivar la experimentación con la cosecha de lo que se encuentre en el momento y de lo que ofrece el altiplano, la transformación de esos alimentos y la celebración alrededor de la mesa. El otro punto de partida clave pues es los materiales de la región. Entonces, pues cuáles son los recursos que se encontraron en la región. Hay una gran tradición de construcción con tierra, con adobes, con tapia pisada, hay madera, por lo general pues se encuentran cultivos de pino y de eucalipto. La tierra del lugar y del lote era una tierra arcillosa que servía para construir, que necesitábamos unos componentes, pero que nos servía para construir. Y las técnicas locales que encontramos, que son, por ejemplo, los tejidos de caña, las cuerdas de iche, las estructuras de pino, que son como las típicas del lugar. Y teniendo en cuenta todo esto, entonces se llegó a plantear una propuesta de una cubierta. Es una cocina taller con un módulo central que está construido en bloques de tierra compactada, una estructura de pino reforestado. Obviamente la intención era tratar de usar los recursos del lugar y no tener que traer nada a más de 80 kilómetros, y pues lo logramos. Y es un espacio de 2 aguas con un techo vegetal y con un quiebre central que genera una entrada de luz cenital con orientación oriente-occidente y que permite el recorrido, como tener la presencia y la visibilidad clara del recorrido del sol a lo largo del día, para contar como con este recurso para poder trabajar diariamente y cocinar con luz natural y no requerir luz artificial. Y usamos pino reforestado, caña brava de la zona. Para los bloques de tierra compactada los hicimos en el terreno, y usamos piedra también de una quebrada que queda cerca del lote. Y actualmente tuvimos, pues, este es un poco como el recuento de lo que fue la construcción. Actualmente la cooperativa lleva 2 años funcionando y ha sido un espacio donde se han hecho talleres, encuentros, talleres pedagógicos en alianza con los colegios veredales, porque pues hay una problemática local, es que la alimentación en términos de nutrición y de variedad de ingredientes en estos entornos rurales, o por ejemplo en particular en esta vereda, pues son muy pocos. No hay una gran variedad de ingredientes que se usen porque ya no se están cultivando. Entonces, parte del objetivo de esta iniciativa es trabajar en alianza con las escuelas rurales y entrar dentro del currículum de esos escolares, de esos colegios, para poder ofrecer la parte práctica
de lo que están enseñando y que están viendo en las materias a manera teórica. Llevar ese aprendizaje, sacarlo de los salones de clase y llevarlo a los espacios pues, de la práctica. Se ha ido tejiendo una red con los productores y con los campesinos y artesanos locales, haciendo honor a su nombre de cooperativa. Y es un modelo, este modelo que era pensado inicialmente como la finca y jardín del restaurante Mercado Municipal, era considerado, pues digamos que el área del negocio para cerrar el ciclo y ser coherentes al querer ser sostenibles y reales con esa premisa esa premisa de el campo a la mesa. Ahorita, en época de pandemia, los restaurantes pues están cerrados, no se puede tener congregaciones de personas, hay que mantener distancia y, y un restaurante como el Mercado Municipal de 200 puestos no puede funcionar como lo ha hecho por los últimos 12 años. Entonces, los 30 empleados que formaban parte del restaurante y sus familias han perdido su sustento, o por lo menos se vio en riesgo en una etapa inicial. Entonces, toda esta energía y recursos a partir de la crisis se han venido transformando y han respondido de una manera inesperada, donde la cooperativa se ha convertido en el centro de acopio y se está haciendo esfuerzos para que se convierta en el lugar de acopio de muchos campesinos de la región para que puedan vender sus productos a personas que no conocen a los campesinos, que no conocen a los productores y que necesitan tener un lugar donde encontrar todo lo que está disponible. Entonces, los consumidores y los habitantes de esa región podrán encontrarse en la cooperativa para intercambiar lo que se esté produciendo y empieza a funcionar realmente, como su nombre lo dice, en una cooperativa. Poco a poco entonces también se ha ido transformando en un negocio en el que han empezado a transformar el modelo en un lugar en el que se podrá, en poco tiempo, se podrá ir a cultivar y luego a comer. Entonces ya no es únicamente un modelo pensado que es el típico del campo a la mesa, sino es un modelo en el que la mesa llegó al campo, en realidad, y los clientes se trasladarán a un espacio rural para cultivar y celebrar comiendo, y es servir comida en un formato pedagógico y no en un formato restaurantero. Entonces ahorita el personal de restaurante, los meseros, los cocineros, ahora ya no están atendiendo en un restaurante, sino que están yendo a cultivar, a cuidar los animales, a aprender las tareas de deshiervar y de trabajo de finca para irse preparando a esta nueva etapa que va a tener el modelo del mercado municipal y la cooperativa. Entonces, ahí surge también la pregunta de cómo el área de transformación de los residuos orgánicos, conciencia y pedagogía sobre el origen de los alimentos, ahora se está convirtiendo en un motor de evolución y supervivencia económica de un restaurante que era exitoso hasta hace 2 meses de 200 puestos. Entonces, pues creemos que la lógica planteada desde el inicio de la cooperativa, desde la aproximación de lo permacultural, desde la arquitectura, ha generado que en este momento se valide la coherencia y la importancia de estos modelos de aproximación a la ruralidad, a lo que llamamos local, a lo que queremos rescatar como la identidad en las regiones. La lógica de la arquitectura validó esa idea y en este momento pues se está pudiendo dar esa nueva transición y esa nueva transformación pues de un modelo de negocio y de un proyecto en torno al alimento. Ahora, como volviendo un poco al tema de la arquitectura, y para cerrar este capítulo de la cooperativa, y si quieren, me cuentan si tienen alguna pregunta o algo, muestro esta imagen de la derecha,
que muestra el techo vegetal, el techo verde, el techo que sembramos. Y quiero contar que es un techo que ha pasado por varios momentos. Se pensó como un techo verde para reemplazar esa huella que tiene la construcción y que tiene la arquitectura y pasarla pues al techo y que digamos que no se pierda nada de la vegetación por medio de la arquitectura. Em, y es también, digamos que como al lote se accede, a la cooperativa se accede por la parte de arriba del terreno, es como la primera visual que se tiene al llegar al lugar. Y siempre proponer un techo verde a un cliente, pues es como un tema delicado y es un tema que hay que hacer muchas advertencias y muchas salvedades, porque es un elemento vivo, porque es un elemento que cambia, es un elemento que no está, que nunca está igual y que puede verse radiante y abundante en muchos momentos, pero también puede verse seco, puede verse triste, puede verse amarillo. Entonces, hemos pasado por 2 intentos y cambios de sustrato en ese techo vegetal, porque el primero no funcionó y ahorita parece ser que encontramos la fórmula ideal y entendimos que ese techo verde de la cooperativa es un termómetro. Es un termómetro de la zona, de los químicos que usan los proyectos que están alrededor de la cooperativa. Ya nos pasó que estaba completamente verde el techo y en el momento, de un día para otro, se murió todo lo vivo que tenía el techo y entendimos que era que había pasado en la parte de arriba del lote, hay un cultivo, en otro lote hay un cultivo de cebolla tradicional que llenan de fumigantes y fumigaron y los fumigantes llegaron desde 200 metros o más, como 400 metros, más arriba de donde está el techo verde, volaron y llegaron y mataron todo lo que estaba vivo en el techo. Entonces esto muestra, de ahí la comparación a que sentimos que es un termómetro que nos muestra cómo están los vientos, cómo está la soleación, cómo están las lluvias y la sequía, y es un elemento de observación y de lectura del entorno. Encontramos que el mejor sustrato y que lo que nos está funcionando en este momento es tomando hojarasca del bosque de robles, que es la parte de la reserva que tiene este lugar, que es la hojarasca llena de microorganismos y donde está una alta concentración de vida, que nos muestra como esa interdependencia de los sistemas y nos evidencia que esta interdependencia pues está presente y que la estamos viendo todo el tiempo. Quería saber si hay alguna pregunta o lo dejamos para después, al final. Julio, hola, una pregunta. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, todo muy bien. Está genial el proyecto, estoy fascinado escuchando todo lo que han hecho. Y sobre Me encanta. me quedó esa duda, como los sustratos que están usando ahorita, cómo están buscando la forma de que se amarren en la pendiente, o si ya es puro por sistema radical de las plantas que están usando. Y potencialmente no sé si han pensado empezar a hacer alguna estructura en la que el mismo techo también pueda tener algún tipo de cultivo accesible. Bueno, pues mira que es el tema de la estructura para que se sostenga en la tierra. Al principio también tuvimos problemas con eso, aunque sí no se alcanzan a ver de lejos porque no están tan marcados, pero sí la estructura del techo tiene como unas repisas horizontales que ayudan a detener un poco y a trancar la tierra. Entonces eso ayuda a contenerla un poco. Y lo que está pasando, que hablo de la hojarasca, es que el sustrato es más ligero. Entonces, teniendo ese sustrato más ligero, ya no se rueda tanto y ya no necesitamos poner como esas contenciones de las que estamos hablando. Entonces, por eso yo creo que también ha funcionado muy bien la última solución que tuvimos. Y sobre el tema de los cultivos, la verdad es que
este tipo de cubiertas que está hecho en madera y que está calculado como para un peso de 100 kilos por metro cuadrado, no nos da para el cultivo, sobre todo porque entonces tendríamos que calcular la estructura para que se pueda montar la gente, que haya un círculo de personas, que se tengan que estar subiendo a hacer el mantenimiento y a sembrarlo. Entonces, para no aumentar esa estructura y que se incrementaran los precios, pues preferimos dejar solamente el cultivo para la parte que está en tierra. Buenísimo, Juli, está genial. Bueno, me encanta. ¿Alguien más? ¿O seguimos con el tercer proyecto? Yo creo que avanza Juli con el tercer proyecto y ahorita hacemos una ronda en la que puedes volver a algunas de las imágenes que has mostrado y podemos hacer preguntas tal vez que atraviesen los tres proyectos y también preguntas más precisas. Bueno, perfecto. Entonces, el tercer proyecto que les quiero mostrar es un proyecto que está en este momento en etapa de diseño. Es un proyecto muy reciente en el que empezamos a trabajar en enero. Y es el proyecto que es de una casa para las parteras de la comunidad Inga, de una zona que se llama Aponte, en Nariño. Entonces, este proyecto que quiero contarles es una iniciativa del pueblo Inga. La comunidad Inga son los descendientes de los incas que llegan a Colombia más o menos a finales del siglo XV y que llegan a la zona del Valle del Sibundoy. En ese momento someten a los Kamsá, que eran los pueblos originarios de esa zona, y logran hacer unos acuerdos para poder habitar el territorio en conjunto, y se esparcen por el territorio que está más o menos entre Caquetá y Nariño. Eran una comunidad pues que es tradicionalmente de militares y agrícolas y que están dedicados al comercio y al servicio del imperio, pues que aún persiste en nuestro país. Los ingas tenían una gran tradición de comerciantes y migratorias, migraron pues a casi que a gran parte de Sudamérica, o por lo menos pues Perú, Bolivia, Ecuador y hasta acá. Entonces tenían esta gran tradición de comercio y de migración. Este resguardo en particular es uno de los resguardos más grandes que tiene el pueblo Inga en Colombia. El resguardo Inga de Aponte está ubicado en el área del volcán Doña Juana, en el departamento de Nariño, pues es como entre Nariño y Cauca, en el municipio de Tablón de Gómez. Está en tiene, pues es bastante grande, entonces tiene varios pisos térmicos, pero está localizado en una altura más o menos entre los 1.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, y el resguardo tiene un área de 22.200 hectáreas aproximadamente, según los títulos que hay del resguardo. Tienen un clima variado, tienen zonas templadas y frías, tienen digamos que oscilan entre los 15 grados y los 25 grados, y tienen los límites, digamos, del territorio, están definidos básicamente por el río Aponte, el río Juanambú, el río Cascabel y el río Cascabelito. Y por la gran variedad de pisos térmicos con los que cuenta el resguardo, pueden tener una gran diversidad de cultivos. Entonces tienen, digamos, las partes más bajas pueden cultivar café, caña, guineo, yuca, frijol, arracacha, frutales, lulo, arveja, zanahoria, cilantro, y tienen también, por sus características climáticas, pues una gran capacidad para tener cultivos de plantas medicinales. La historia del pueblo Inga es bien interesante, pues como muchas de los pueblos indígenas de nuestro país. A partir del año 91, cuando digamos que se dedicaban a la explotación maderera, llega la amapola al territorio y empiezan a sembrarla, a comercializarla y a venderla, y fue introducido por los colonos, pero los indígenas del territorio empezaron a encontrar pues que era sumamente rentable,
Entonces empezaron a cultivarla, algunos en un principio con mucho temor, y poco a poco se empezó a extender a que prácticamente todas las familias del resguardo sembraban amapola. Esto generó pues obviamente las migraciones que llegan con estos cultivos, entonces empezó a llegar gente de Bogotá, de Medellín, del interior, y empezó a llegar esta bonanza pues que llega normalmente también con estos cultivos, empezó a llegar pues a cambiar las costumbres, a transformar las tradiciones, a viciar pues como las costumbres tradicionales indígenas que tenían, y empezó a hacer mucho daño también en la tierra, que se empezó a volver estéril por todos los químicos que usaban para tener pues el cultivo de amapolas funcionando. Había una gran riqueza en la región, y se contaminaron las fuentes de agua, había epidemias y enfermedades en las personas, y el territorio que había sido reconocido antes por ser tener una riqueza natural increíble y por tener sus tradiciones intactas, se fue degradando y se empezó a entender que, pues, que llegó una violencia brutal, no solamente pues, a las personas, sino también como con la relación con el entorno natural. Empezaron a llegar obviamente grupos armados y a partir de esto pues se generó una ola de violencia, y a finales de los años 90 con el gobierno nacional se trató de entrar al plan de plante y a tratar de hacer erradicación de cultivos. Un primer intento no funcionó y unos 4 años después se entiende ya toda la degradación y la violencia, porque pues empezó a haber asesinatos y muerte de varios de los miembros. Entonces, con esta degradación ya la comunidad inga toma la decisión como colectividad y como comunidad de erradicar y de cambiar y de volver a los cultivos tradicionales que ellos tenían de manera independiente. El gobierno los apoya en el 2003 y arrancan un proyecto de programas de familias de guardabosques pues, con toda la población inga, con los campesinos, las autoridades, para poder erradicar el cultivo de la amapola y empezar a hacer toda una siembra y una recuperación de su tradición ancestral. Entonces, el territorio quedó libre de los cultivos y el pueblo inga pues demuestra como esta fuerza y esta fuerza, digamos, como unidad y solidaridad en la que empiezan a trabajar con 220 familias con escasos recursos a sembrar café y a reemplazar un cultivo que les proveía un montón de dinero y que hacía que tuvieran muchos recursos, pues un cultivo de café que obviamente no permite tanta bonanza, pero que al fin y al cabo por lo menos los sacaba de la ilegalidad. A través de la historia, ya volviendo como al tema de la salud, la comunidad inga pues ha tenido una tradición de sabiduría en el manejo de las plantas ancestrales y de las plantas medicinales, y tenían una fuerte relación con las comunidades del Bajo y del Alto Tumayo. Entonces su medicina ancestral la compartían con las comunidades de los Kamsá y de los Siona, y tenían unos recorridos que hacían para llevar las plantas medicinales que tenían en su territorio a otras zonas del Alto y Bajo Putumayo donde no se encontraban esas especies, hacían intercambio de medicinas ancestrales y tenían pues medicina espiritual de ambihuasca, como les dicen ellos al yagé, y en ese camino que hay entre Aponte y Mocoa es donde se hallan los sitios sagrados de los páramos, en donde están las plantas sagradas que llevaban a este intercambio, ¿no? Entonces, desde épocas remotas, ese intercambio entre el Putumayo y Nariño era, digamos que uno de sus tradiciones,
y era esa tradición basada en la salud espiritual y la salud física y en el manejo de las plantas medicinales. Entonces hacían rituales, descansaban después de las largas jornadas y travesías entre un lugar y otro, hacían el intercambio de medicinas y volvían a sus lugares pues cargados con los diferentes plantas y componentes que les ayudaban a mantener su medicina tradicional y la salud pues en sus integrantes. Había una gran tradición pues de médicos locales y a partir de la llegada de la iglesia y de instalar, como que de la llegada, sí, de la llegada de la iglesia, que llega no solamente con la religión, sino también inmediatamente abren un puesto de salud, y de la explotación de la tierra maderera, de la llegada de los colonos y del apogeo de la amapola, la comunidad inga pierde su tradición de sanación local y empiezan a ser dependientes absolutamente de la medicina alopática, de la medicina de puesto de salud, y se empiezan a evidenciar toda una serie de debilitamientos físicos y de debilitamientos dados por no encontrar y no comer lo que tradicionalmente comían, y empieza toda esta recuperación pues evidencian que es necesario volver a recuperar sus tradiciones, a volver a promover que los sabedores y que los médicos ancestrales y sanadores ancestrales vuelvan a traer ese conocimiento al lugar y no depender de la medicina tradicional. Empiezan un proyecto muy interesante que está ligado al plan de salvaguarda que tienen los pueblos indígenas, donde el pueblo inga deja las normas establecidas que dice el gobierno nacional que se debe hacer la atención primaria de salud, pero con un enfoque diferencial. Entonces, esto quiere decir que van a ser todo un tema de atención de la salud, pero respetando y promoviendo la salud ancestral inga. Entonces, primero que hacen es que tienen una IPS que responde a todos los lineamientos del gobierno de una IPS tradicional, pero la medicina impartida ahí no es únicamente alopática, sino ellos tienen el derecho y tienen todo el programa escrito de cómo se debe hacer también la integración de esta medicina ancestral. Entonces, para fortalecer sobre todo un tema de atención digna, que por lo general no se da en estas IPS, ¿no? Sino todo lo contrario, la utilización de medicinas ancestrales en vez de de las medicinas de genéricos y de medicinas que no curan realmente. Y se empieza a hacer todo un tema de recuperar la medicina. Entonces tienen la IPS, este es el grupo gestor de la IPS, y lo que quieren hacer y lo que están haciendo ya es que tienen como un complejo, un centro integral y holístico de sanación y de medicina, donde este espacio central pues es la IPS tradicional, pero está complementado con una casa de pensamiento que tiene un jardín de medicina, de plantas medicinales sembrado alrededor. Tienen una casa de la ambihuasca, que es la casa donde se hacen tomas de yagé dirigidas por los taitas Siona, porque los taitas inga no imparten el yagé, entonces trabajan en alianza con los Siona. Y la que viene ahorita, que es el proyecto en el que estamos trabajando, que es la Casa para las Parteras, en el que identifican la necesidad de defender el parto justo y el parto respetuoso de las mujeres, donde no tienen que desplazarse hasta
hasta Pasto, que queda 4 horas por una carretera destapada, sino que quieren preservar el conocimiento de un grupo de 10 parteras que todavía tienen el conocimiento y que quieren que las nuevas generaciones puedan tener disponible este conocimiento. Entonces, fuimos llamados a apoyar en la parte arquitectónica de este proyecto, y acá es donde partimos, hicimos un taller con este grupo de la Casa de las Parteras, donde ellos quieren, digamos que todo el análisis y la simbología del imperio inca lo ponen como punto de origen, que es la chacana. La chacana es esta cruz, que es la cruz del sur, es como el símbolo más antiguo usado en la mayoría de las culturas andinas. Está presente en las culturas prehispánicas, en todos las ruinas y los espacios sagrados construidos de las culturas prehispánicas. Y es un instrumento que ha servido tiene varios usos y varias interpretaciones. Entonces, por un lado, ayuda a comprender el cosmos, es la forma de orientarse, es la forma de llegar al territorio, es cómo se navegan las distintas corrientes multidimensionales. Y representa, tiene varias representaciones de cómo se interpreta la vida del cosmos con el ser humano y con el plano terrestre. Y este dibujo que ven ustedes acá fue parte de lo que hicimos en enero, en el taller, para entender cómo iba a ser ese espacio y por qué la Cruz del Sur era el punto de partida. A partir de este elemento se escoge usar la chacana de 3 peldaños, que en este caso es una cruz en la que se repite secuencialmente el número 7, que tiene una forma de leerse en la que, si se repite esta numeración en las 4 direcciones, se tiene el número 28, que es el ciclo lunar y el ciclo de las mujeres. Y a partir de este análisis, teniendo el acceso orientado hacia el oriente, la sala de los yerbateros orientada hacia el occidente, llegamos a este planteamiento espacial en el que va a ser un espacio para las parteras que tiene un acceso a un patio interior, que es un patio que simula el útero de la mujer, al que se llega a un patio donde se encuentra la tulpa. La tulpa es un elemento esencial en la cultura de los Inga. Es el lugar donde se sientan alrededor del fuego y alrededor de las 3 piedras simbólicas, y de las 3 piedras que simbolizan el encuentro y digamos que el tema de compartir la palabra. Se llega a la tulpa, y a partir de este patio orgánico de formas curvas se reparte a los distintos espacios que tenemos, que es una sala de partos con una sala de observación, una sala para los yerbateros, una sala para los sobanderos, un espacio para huéspedes, para que las familias que vienen de lugares alejados puedan hospedarse mientras las mujeres están dando a luz, y un espacio para el dispensario médico con los instrumentos musicales y con todas las medicinas que tienen que hacer uso, y un par de baños. Él está concebido como con un jardín y con una chagra que lo circunda, y es un jardín que va a estar sembrado con todas las plantas medicinales que se usan tanto para que usan las parteras, o que usan también los sobanderos y los yerbateros. Este es el esquema del planteamiento, que responde a una fachada que va a ser construida en adobe o en bareque. Estamos en este momento llegando como a ese tipo de soluciones, y lo que sí se tiene claro es que el tejido exterior, ya sea en bareque o en adobe, va a estar presente. Toda la fachada va a ser un chumbe. El chumbe es el cinturón que se ponen las mujeres para fajarse una vez dan a luz, y que ellas tejen, y que tiene toda la simbología
de los tejidos que hablan sobre distintos temas relacionados con la feminidad y que pueden ser la chagra, que pueden ser los ríos, que pueden ser los distintos elementos que están presentes en pues la cultura inga. Entonces, esto es digamos que solo pues como una es en este momento como una insinuación a lo que va a ser la fachada, pero ese proceso va a ser definido una vez estemos en obra y decidan las mujeres, las parteras, qué tipo de tejido quieren hacer con esta fachada. Vamos a usar guadua, que en este momento, aunque no es de la región y toca traerla más o menos como a unos 200 kilómetros del lugar, lo vamos a usar porque el uso de maderas en este lugar no está, digamos que comprometería los bosques nativos, entonces vamos a usar guadua, que en este momento pues es lo que estamos definiendo a manera pues con el trabajo con los ingenieros y con la comunidad también. Este es entonces el último proyecto que les quería mostrar y comentarles, pues un poco haciendo el cierre, era hablar de cómo estos 3 proyectos que usé para ilustrar la cuestión de los intercambios metabólicos, entendidos de manera metafórica y en algunos casos de manera textual, es como un llamado a prestar atención a las diferentes escalas del proceso arquitectónico, ¿no? Siendo conscientes que nos podemos mover desde la escala de los microorganismos hasta el área completa del manejo de un bosque, hasta la construcción entera de una estructura o de cómo una superficie y una envolvente exterior puede hablar de una cultura y de un tejido y de un simbolismo de un grupo de personas con unas intenciones y que la simbología y la arquitectura está cargada de todas esas intenciones. Es un llamado también a pensar el diseño como un proceso orgánico de procesos vivos y de procesos que son cambiantes y de la posibilidad de ser visionarios y pragmáticos a la vez. Y que es importantísimo tener la posibilidad de hacer procesos experimentales, que es crucial contemplar la experimentación en el proceso y que es crucial experimentar con elementos que cambian y que no sabes cuál va a ser el resultado, pero que posiblemente pueden ser soluciones para problemas que ni siquiera nos estamos imaginando en este momento. Esto habla también de cómo nosotros como especie digamos que todas las especies fluyen y cambian en su proceso vital y la especie humana últimamente somos como los únicos de esas especies que resistimos esos cambios y que somos capaces de interferir en esos procesos naturales y que hemos perdido el control de esas mutaciones y ya estamos actuando más como unas células cancerígenas que como unas células que crecen y se reproducen de una manera sana. Estamos reproduciéndonos y actuando, degradando los entornos y teniendo relaciones enfermizas con nuestros entornos de maneras egoístas, autoabsorbidos en nuestra propia subsistencia y en el querer dominar pues nuestros entornos y que creo que estas nuevas perspectivas pueden buscar unos posibles futuros mejores, haciendo unas conexiones entre disciplinas, entre especies, tratando de desacelerar un poco el paso, entendiendo cómo interactuamos con lo físico, cómo interactuamos con el ambiente natural, y entender, volver a ver y volver a ser conscientes que nosotros
también tenemos esos intercambios biológicos y que esos intercambios biológicos deben su eficiencia a que existen desde los principios de la evolución de la vida en este planeta. Entonces, y pues que esa eficiencia se debe a eso, a que existen desde que existe la vida. Entonces, eso era básicamente lo que les quería contar. Y si quieren, abrimos entonces el espacio a la conversada. Juli, gracias. Muchas gracias por una charla que provoca muchísimos puntos pertinentes e impostergables, digamos, para la vida contemporánea y para futuros posibles. Creo que siendo las 12:30 con un auditorio prácticamente lleno de 40 personas, ¿estarías de acuerdo en que avancemos con, digamos, media hora más? Yo sé que la charla iba hasta las 12:30, hasta la 1, para que conversemos un poco y haya preguntas. Sí, por mí perfecto. No Listo. sé el resto. No, pues entiendo que haya estudiantes que tengan que salir y volver o personas que estaban planilladas hasta las 12:30 y igual estos foros pues quedarán grabados y eventualmente llegarán a YouTube y demás, pero por ahora, pues muchas gracias por abrirnos ese espacio de media hora más. Entonces, pues nada, yo voy a, mientras te tomas un vasito de agua o algo, Bueno, voy a buscar. voy a arrancar con algunas como reflexiones como para provocar que parten un poco de la manera en la que cerraste ahorita alrededor de la idea de la escala. Y creo que dentro de una clase que se ha estado preguntando sobre el trabajo en las regiones, sobre el trabajo en comunidad o alrededor de lo común, y que se le atravesó una pandemia en la mitad y no pudo, digamos, concluir un viaje al territorio y tuvo que habilitar nuevos canales de diálogo con experiencias y personas y medios vivos de estos lugares como para sentir el territorio, pues creo que tus proyectos, por un lado, creo que habilitan a la arquitectura como una herramienta pedagógica y creo que eso es una premisa que atraviesa los 3 proyectos que vimos. La herramienta entendida pues como un medio, ¿no? Como un dispositivo útil, no solo para visualizar, que es común en la arquitectura visualizar futuros, ¿cierto? A través de imágenes, dibujos y demás, sino para permite habitar estos modelos que mencionas que provocan otras alternativas para la vida contemporánea o un entendimiento más contemporáneo de la vida, de las múltiples vidas, múltiples mundos. Y creo que ahí hay algo que provoca mucho, que lo dices al final, ¿no? Es que cuando estabas hablando de los cinturones, que quedan cosas pendientes para definir en obra, que solamente podrán ser definidas una vez estés en sitio, en diálogo con las personas que estás construyendo. Y yo creo que lo que hacen tus proyectos es que ponen en crisis una de las herramientas fundamentales de la arquitectura, que es la escala. Sencillamente porque cuando se hacen proyectos en diálogo con otras personas, llamémoslos participativos, colectivos, comunitarios, la escala tiende a ser una de las mayores disrupciones en esos diálogos, porque cuando uno está en escuela de arquitectura, la escala te toma más o menos 1 o 10 semestres en entender qué carajos es esa herramienta, ¿cierto? Cómo te mueves tú entre una escala 1-100, 1-10, 1-1000, 1-5000, 1-1.000.000, 1-1.000.000, hasta las escalas negativas que mencionas de los microorganismos. Pero lo que tus proyectos para mí hacen es que habilitan procesos en escala 1-1. Y yo creo que estamos en un momento en el cual la escala 1-1 se hace cada vez más pertinente, sobre todo cuando queremos imaginarnos otros futuros, ¿cierto? Y creo que es muy interesante ver que tú usas la palabra metabolismo, que en muchos casos es de la arquitectura desde los metabolistas japoneses de los 70s, en fin, hasta el urbanismo metabólico de Patrick Guedes y demás. Lo que vemos es que
yo creo que tu uso del metabolismo es un poco más pragmático y menos metafórico, porque tu arquitectura vive entre una superficie de cubierta habitable, ¿cierto? Por microorganismos y hasta una cimentación Sí. habitable por organismos. Y creo que hay unas experiencias muy interesantes y como tal vez para hacerte una de las muchas preguntas que tengo, pero una sencilla para después abrir el foro, cuéntanos un poco en tu experiencia dentro de estas escalas vivas o estas escalas uno a uno, cómo has un poco avanzado ese proyecto que está en un proceso que claramente parte de una inmersión en territorio y un reconocimiento histórico del pueblo inga y del lugar donde estás, pero cómo has visto un poco dentro de la condición de pandemia, de confinamiento y demás, el avanzamiento, pues como el avance de ese proyecto, cómo ha sido tu experiencia, que siempre es muy de estar ahí presente, ahora a una condición virtual, cómo ha sido, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia y cómo está avanzando ese proyecto. Bueno, pues ahorita, a ver, te respondo. En este momento, por ejemplo, específicamente en Aponte, como estamos en el proceso de diseño, digamos que no es un momento ideal, ¿no? Es un momento ideal porque estamos buscando los recursos que estamos en la aplicación, vamos a aplicar a una convocatoria que está la Dirección de Prosperidad Social sacó hace un tiempo y que la han ido corriendo y corriendo. Ayer nos llegó otra vez otro anuncio de que la volvieron a correr. Pero que estamos aplicando y estamos como en ese momento de buscar los recursos para poder construir el proyecto, pero al mismo tiempo estamos dándonos también ese espacio para, por ejemplo, la consecución de los materiales. Entonces, ahí es donde estamos en todo el proceso de definir. En un principio ellos querían construir con maderas, tienen unas maderas pues increíbles, pero que querían usar, pero que haciendo un llamado también a contestar, bueno, ¿de dónde de dónde va a salir esa madera? ¿Cuáles son esos bosques que van a cortar? ¿Hay posibilidad de sembrarlos en cuánto tiempo? Me respondieron como no, entonces mejor no usemos ese bosque, más bien traigamos guadua de aquí, de abajo, que a 100 kilómetros tenemos guadua que está muy buena, entonces estamos transformando ese esquema pensando en toda la preparación de cómo hacer de cómo ir consiguiendo esos materiales de manera local. Entonces, ya estamos hablando que en julio va a ser el momento ideal de cortar la guadua con la luna que se necesita, con, digamos, las tejas de barro, que ahí es uno de los temas que, por ejemplo, me ha causado, pues que hemos tenido varias conversaciones, porque la teja de barro, pues es finalmente una influencia muy pues española y colonialista, y que queríamos que planteé en un principio si se podía usar mejor unas fibras naturales, a lo que ellos están seguros y sienten ya pues la decisión de usar la teja de barro en algo absolutamente propio y local, y ya lo tienen ellos inmerso en su cultura y quieren usar la teja de barro. Esto demuestra también como un poco esos procesos de lo de la escala uno a uno, de lo que hablamos, que es finalmente es un diálogo y este no es un cliente al que yo llego y digo esto es lo que vamos a usar, ¿no? Es un diálogo al que se llega y que finalmente ellos son los que están tomando la mayoría, el punto de partida de la cruz de la chacana, el uso de la teja, son los temas que son decisiones por parte de ellos, y que vamos haciendo un diálogo en conjunto para llegar a este tipo de decisiones. Entonces, estamos aprovechando este espacio y este tiempo de la pandemia para ir preparándonos en la consecución de los materiales y en todas las tareas que después van a ayudar a agilizar el proceso una vez ya podamos ir y estar allá y llevar, esto se piensa, llevar a voluntarios, porque entonces estamos pensando que va a haber un involucramiento de estudiantes y de personas que estén interesadas en participar en la construcción, para que haya pues este intercambio tanto para estudiantes de ir a estas regiones como para los que están en las regiones
lograr tener ese intercambio también de recibir personas que vienen de distintas disciplinas, de distintos contextos, y que ese enriquecimiento pues se dé en todo el proceso. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias. Creo que súper acertada manera de avanzar y muy orgánica también. Creo que, a ver, acá en el chat hay una persona que tiene algunas preguntas, no sé si... A ver. Pero también el que quiera proceder a prender su cámara y hacer una pregunta también lo puede hacer. Pero bueno, voy a leer esto en voz alta, que es por ahora lo que nos llega de arquitecto Gaitán. Hola Juli, antes que nada, felicitaciones. Soy el arquitecto Diego Gaitán, de Argentina. Bien, hay mucho para preguntar, más si uno no es de Colombia. Para uno de los puntos que quiero enfatizar es que es una manera de conocer la arquitectura vernácula de Colombia, sino también la otra Colombia, la de los originarios, la de los campesinos, la de los ambientes quizás agresivos, pero totalmente solidarios, con la interacción del hombre, como es el de la geografía, cordillera del país. Tengo tantas preguntas, pero no sabría dónde empezar, solo me remito, Juliana, a preguntarte esto. La experiencia Aponte se sucede a partir de un programa de necesidades local de la comunidad, cómo se aborda el rol del arquitecto con su proyecto, ante el concepto y la visión de la autoconstrucción de esas comunidades, sin alterar los procesos de construcción de una arquitectura sin arquitectos, como es en estos casos. Saludos. Bueno, chévere pregunta. Es básicamente pues es un diálogo, como el que estábamos hablando ahorita justamente, es un diálogo que se tiene que dar en distintos lenguajes, ¿no? La primera aproximación que hacemos es que, por ejemplo, yo llegué allá no por mi voluntad propia, sino que Hernando Chindoy, el gobernador de la comunidad Inga, me llamó para, respondiendo a una intención y a una voluntad del grupo de las parteras y del grupo de la IPS, que necesitaban, a partir de todo el proceso que llevan ya teniendo hace varios años para fortalecer la medicina tradicional, encontraron la necesidad de tener un espacio construido para las parteras. Entonces, ese, digamos, ya es un primer inicio donde la comunidad tiene claro una necesidad de infraestructura. Luego, el gobernador entonces hace su llamada, me llama, lo conozco hace mucho tiempo, porque digamos que dejé a un lado ese otro tema, pero este Aponte tiene una falla geológica que hizo que se cayera medio pueblo. Entonces, por este tema que sucedió hace como unos 10 años, yo conocí al gobernador Inga, Hernando, y él me hizo este llamado a apoyar al grupo de las parteras. Entonces, por este llamado, que me parece que es crucial también, ir a las comunidades cuando te llamen y hacer un llamado, un acercamiento de una manera muy respetuosa, porque sí es verdad que uno puede, digamos que influenciar y empezar el proceso por lugares erróneos, y creo que lo esencial es responder a unas necesidades y a un llamado claro de la comunidad. A partir de este llamado, entonces, hicimos una visita donde estuvimos ahí presentes, donde oímos sus necesidades, donde tuvimos una etapa de entender todo el contexto natural, el contexto constructivo, cuáles son las tradiciones que ellos tenían, cuál es ese proceso social que llevan teniendo durante los últimos 20 años. A partir de esto, hacer una sesión, es importante, digamos que a manera de metodología, nosotros hacemos unas sesiones donde es oír y empezar a digerir lo que se va oyendo para ir pasándolo y digamos que traduciéndolo a unas necesidades específicas, espaciales, arquitectónicas, para llegar a una solución que ellos no habían logrado llegar desde sus capacidades. Digamos, ellos habían construido, por ejemplo, la casa de la Ambihuasca, la casa del Yaje, pero no, pues simplemente usaron 4 palos de madera y una teja de zinc. Entonces, digamos que ahí no había como una tradición arquitectónica que se estuviera influenciando, sino todo lo contrario. No contaban con las herramientas para poder hacer
la arquitectura del espacio que se imaginaban. El ejercicio que está en que les mostré, que es básicamente un papel con unos dibujos a lápiz, es lo que sucedió en ese taller en el que ellos mismos establecieron cuáles son los espacios que necesitaban usar, cómo querían que fuera la orientación, y en diálogo empezamos a usar, listo, cuáles pueden ser las dimensiones, cuáles pueden ser los materiales que queremos usar, y empieza también, así como sucede en cualquier proyecto de arquitectura, pues un diálogo entre el arquitecto y la contraparte, en el que, por ejemplo, planteamos que esto sí no estaba tan claro por parte de ellos, plantear la tulpa en el centro, como el patio central, como este útero donde se reúnen las familias, con una apertura al cielo. Entonces, ahí, y esto se le presenta, obviamente estos diseños se le presentaron a la comunidad y la comunidad está de acuerdo a decir, estos elementos sí los queremos rescatar, estos no. Y el diseño al que llegamos ya ha pasado por todo este diálogo con la comunidad hasta el momento en el que llegan a estar de acuerdo o no. Entonces, ese es un poco el proceso de metodología que usamos en el acercamiento a los proyectos. Bueno, excelente, Juli. Creo que completa la respuesta y la inquietud de Diego. No sé si, me imagino que alguien más, deben haber un poco de preguntas por ahí, entonces el que quiera, la que quiera prender su cámara, adelante, por favor. Juli, ¿qué más? Hola. Oye, yo quería, pues, yo estoy como, pues, novato en la parte arquitectónica, me parece un proyecto súper vasto y, pues, básicamente quería preguntar que hasta dónde quería llegar esos proyectos, cuáles son las visiones que tienes en relación a como cambio social o qué es lo que estás estableciendo directamente, pues, en el enfoque que se está estipulando, porque me parece que son una cosa iconográfica, o sea, hay una parte súper importante, pues como para plasmarlo en una simbología súper importante. Entonces, pues básicamente esa es mi pregunta. Pues no sabría exactamente, a ver, yo creo que lo que buscamos, lo que busco a través de estos proyectos, yo creo que es ante todo pues la autosuficiencia y la construcción de espacios que reflejen la autonomía de los individuos, ¿no? La autonomía y digamos que pues como la ensoñación y el habitar de una manera pues armónica, que inspire, que eleve el espíritu, sí, como un montón de cosas pues como espirituales y de armonía, que finalmente creo que es lo que uno busca con el espacio que habita. O sea, uno quiere tener un espacio pues que tenga condiciones de iluminación ideales, de ventilación, que te genere una relación directa con los elementos naturales, y llevar esto pues a la construcción de espacios que eleven el espíritu, básicamente, y no importa el uso, ya sea una vivienda, ya sea una casa para dar a luz, pues todos pueden, digamos que buscar tener en su fin último esa búsqueda al habitar de espacios armoniosos y que eleven el espíritu. ¿Cómo lo ven? ¿Alguien más quiere prender su cámara? No tienen que prender la cámara, también entendemos que hay muchas personas que tienen su cámara jodida O pues, su audio. o están en el sleeping bag y está bien. Hola Juli, oye, no, muy interesante, muy chévere todos los proyectos y yo quería, pues me parece muy interesante que la arquitectura logre habilitar estos espacios y que la misma comunidad sea la que te esté buscando para construir, digamos, en el espacio
en el último proyecto para construir. Y me parece muy chévere y quería saber si alguno de tus proyectos ha hecho que estos conocimientos no solo renazcan de alguna forma, sino continúen, digamos, en la generación, digamos, que haya un paso de estos conocimientos de generación en generación, porque normalmente estos conocimientos se pierden, es precisamente porque no hay ese paso de conocimiento, ¿sí? Claro, No sé si me hago claro. entender. Exactamente, ese es, digamos, uno de los objetivos de usar estas técnicas ancestrales y de hacer una observación inicial en el territorio de cuál es el repertorio de técnicas o qué es lo que existe en el territorio, cuáles son estos constructores, porque siempre al llegar a un lugar para hacer cualquier intervención, tú botas la pregunta de quién es el que sabe construir con tierra o qué técnicas y empiezan inmediatamente a salir los nombres de los constructores o empiezan a llegar quién es el que sabe de maderas, quién es el que sabe de los techos naturales. Y por lo general, pues como sufrimos obviamente este tema de la industrialización de las técnicas de construcción, pues obviamente cada vez son usadas menos y cada vez saben menos personas de cómo usarlas y cómo manejarlas. Entonces, cuando se vinculan estos personajes que tienen la tradición constructiva, empiezan a salir, por un lado, pues todas las historias que acompañan ese conocimiento y cómo llegaron a sus manos. Entonces empieza también a entenderse cómo lo aprendió él y por qué lo sigue haciendo. Por lo general, entonces empiezan a hacer evidentes las historias de cuando mi abuelo me enseñó que así se hacían los adobes, o claro, yo usaba los adobes para hacer este tipo de construcción, pero lo dejé de hacer porque ahora construyo con bloque. Empiezan estos procesos que lo ideal y lo que buscamos es que se retomen y se preserven esas técnicas, llevadas también a la contemporaneidad, porque tampoco se trata de quedarse, ¿no? Simplemente pues en lo tradicional y en lo clásico, sino cómo también se pueden ir evolucionando y llevando a lo contemporáneo. Por ejemplo, construyendo la cooperativa de campo, trabajando con don José, que era el maestro de obra, como el jefe del maestro de obra, una persona grandiosa que es de Gachantivá, nació ahí, absolutamente orgulloso de su tierra, cultiva. Él tenía una casa que vivía muy cerca de la cooperativa, que estaba construyendo paulatinamente en bloque número 5. Y como nos pusimos a hacer los adobes, obviamente al principio uno se encuentra con reticencia y es como, pero ¿por qué nos vamos a poner a hacer adobes si podemos comprarlos? Entonces como, no, vamos a hacer los adobes, vamos a hacer los adobes. Y al final del proceso empiezan a salir estas historias, claro, mi papá construía con esto, al final del proceso que usamos la Simbarram, la máquina que hace los adobes, los bloques de tierra compactado, don José se terminó llevando la Simbarram a su casa para hacer los adobes y para construir la siguiente parte de su casa, ya no en bloque número 5, sino en adobe. Entonces, de eso se trata justamente este rescate y pues es lo ideal y con lo que soñamos es que ese tipo de explosiones de conocimiento sigan pasando para que no se pierdan. Qué chévere. Listo, mil gracias. Bueno, a ti. Démosle la palabra a Manuela, que levantó la mano. Tenía una pregunta. Y Diego Gaitán prendió su cámara. Entonces, si quieres, Diego, puedes proceder después de Manuela, ¿vale? Hola Juli. Qué rico Hola. verte y qué rico escuchar de tus proyectos. Manuela conoce a Ponte, fue conmigo. Sí, estoy allá, pues también fue una gran oportunidad y pues yo no tengo una pregunta, sino es como un poco una reflexión o un poco un reconocimiento a este espacio. Pues primero que se nos abre de la academia con esta clase de uno como estudiante encontrar esos espacios donde se encuentran otras maneras de hacer arquitectura, pues porque siempre, pues desde la academia se muestra mucho la arquitectura como algo impositivo y me parece muy valioso como tu apertura a los diferentes aprendizajes que tiene la persona para darte, lo que decías ahorita, como de siempre estar observando el contexto, y eso es un poco mi reflexión, es como yo estuve ahí contigo y
capacidad de observación, de acercarte a la gente, de hablar con ellos, establecer un diálogo, pues me parece muy meritoria y muy chévere, y pues gracias por esto que nos estás compartiendo. Y pues nada, nos encantaría ser voluntarios con otros de la clase. Ahorita estábamos hablando en este proyecto, pues porque nos da muchas esperanzas en lo que estamos estudiando, y no solamente en un punto de vista académico, sino también como ancestral, de donde venimos, esas comunidades que han estado marcadas por la violencia, que hacen parte de nuestro país, y es un poco como reconectarse y reencontrarse con esto en donde estamos y nuestro entorno. Y pues muchas gracias por venir a hablarnos, muy chévere todo. Yo feliz de estar acá, y por supuesto que hacemos el llamado en el momento en el que ya inicie la parte práctica y constructiva del proyecto de Aponte. Obviamente haremos el llamado para que los que quieran se vinculen en las distintas fases. Hemos estado pensando con el grupo de Aponte cómo hacer como los distintos espacios que se abran a voluntariados. Entonces, una parte puede ser como el tema de la guadua, desde cómo hacer los cortes y cómo hacer el tratamiento para preparar la guadua para después. Ese podría ser un grupo. Vamos a abrir otra etapa en la que vamos a usar una parte de adobes y una parte con bareque. Entonces, ese sería otro momento para involucrarse en la construcción. Y va a haber otra parte que ya va a ser como en la parte final de los acabados y de la activación del lugar, que se va a hacer obviamente haciendo un llamado, que se va a hacer un momento increíble en el que se va a hacer un llamado a los sanadores, los yerbateros, los sobanderos de la región, para hacer la apertura y la iniciación de la Casa de las Parteras. Entonces ya les estaré contando. Qué bueno verte, Manu. Lo mismo, muchos saludos a todos. Bueno. Bueno, magnífico. Gracias, Manuela. Diego, ¿tienes alguna pregunta que quieras realizar o una respuesta a la respuesta que te hicieron a tu pregunta, o cómo es? Tienes el audio, ya, espérate, ya, dale, arranca que estabas con el audio bloqueado. Listo, dale. ¿Me escuchas bien, Juliana, Pedro? Sí. Hola, sí, ¿cómo vas? Hola, bueno, bien, acá tomándome un mate, que es algo que es como el tinto acá para ustedes. Juliana, bueno, antes que nada, es la segunda vez que te escucho. Tuve la oportunidad, yo trabajo acá, primero me voy a presentar, ya llevo 5 años acá en Colombia, y he tenido la oportunidad de trabajar por distintas partes del país, y bueno, alguna vez en alguna charla la Sociedad de Arquitectos, no recuerdo cuál, pero vi el trabajo de Juliana, me interesó mucho. Y bueno, ahí seguir, bueno, porque también tuve la oportunidad en trabajar en permacultura en Argentina, ¿sí? Entonces yo digo que esta es la arquitectura del genius loci que hacemos, y lo que está haciendo Juliana me parece muy, muy bueno. O sea, más que una pregunta era como, bueno, sería, bueno, digamos que un interrogante. Lo que tú haces, por ejemplo, ¿has tenido alguna experiencia que te ha llevado a intervenir? Por ejemplo, tengo entendido que muchas de las comunidades, por el desplazamiento originado por las guerras en Colombia, hay mucha población indígena en las comunidades más populares de Bogotá, por ejemplo, ¿no? En las lomas. ¿Has tenido la posibilidad de intervenir, o tienes algún proyecto o la idea de plasmar tu arquitectura, tu modo de hacer arquitectura en estos territorios? ¿En el contexto urbano te refieres? Sí, sería urbano realmente, sí. No, pues mira que la verdad no he tenido la oportunidad de trabajar en el contexto urbano con poblaciones indígenas. Conozco algunos, o sea, no he hecho proyectos como tal. Conozco ciertas poblaciones que han hecho intentos para hacer proyectos, pero no, la verdad no, y me parece que es un tema que sería pues muy valioso, sobre todo por ese tema de la pérdida de contacto con la tierra, ¿no? Y de esa como decisión a la que tienen que verse enfrentados pues las comunidades que tienen una relación tan directa y tan importante y tan presente en todos los momentos de su vida
como son las comunidades indígenas, pues con la tierra tener esta desconexión es muy grande. Ahorita yo estoy en organismo, en el Centro de Bioconstrucción, donde aprendí gran parte de las técnicas que conozco y que aplico. Y sé que acá en organismo tienen una iniciativa que es bien interesante, que es que trabajan con esa red de grupos indígenas que habitan los lugares urbanos y que no tienen tierra y que no tienen ni un lugar donde poner una maceta con una planta, y hacen unos programas para que vengan las comunidades, siembren y construyan y puedan mantener ese contacto Claro. en un espacio por lo menos afuera de Bogotá, pero pues que donde se puede dar pues esa relación y volver a reconstruir esa relación tan importante que tienen como necesidad, ¿no? Pero no he trabajado con comunidades indígenas en contextos urbanos. Ahorita el otro proyecto que viene es un proyecto de vivienda indígena en el Valle de Sibundoy con los Kamsá, pero pues es en un contexto rural y está enfocado a un asentamiento para 55 familias que ya tienen la tierra, pero que no han podido construir y que quieren un modelo específico de vivienda donde puedan fortalecer el tema de la artesanía. Son familias artesanas de distintos oficios, y vamos a empezar a trabajar con ellos, pero no en el contexto urbano. Perfecto, bien. Sí, la pregunta iba justamente por eso, me parece. Ya explicaste lo más claro imposible de pedir. Porque yo, con el tiempo que llevo, veo esa situación Se que... te por ejemplo, cortó. Se te cortó, Diego, perdón. Vuelve a hacer tu pregunta o tu respuesta. bien, no, ya para cerrarle ahí a Juliana, y bueno, que le decía que la respuesta fue, bueno, bastante explícita, porque me refería a la experiencia de, por ejemplo, nosotros en Argentina no tenemos este proceso de, sino la migración del campo a la ciudad, como se produce siempre, el tema de la necesidad de una mejor calidad de vida, entre comillas, pero no por una cuestión de desplazamiento forzado. Entonces, de acuerdo a lo que comentaba ella con el proyecto Aponte y todo lo que viene haciendo, y yo, en las experiencias que tuve de trabajar por fuera también, es la pérdida de identidad, justamente lo que tú recalcabas, ¿no? Esa pérdida de identidad con la tierra, esa pérdida, entonces debe ser muy fuerte, entonces a eso me refería justamente la pregunta que te hacía. Nada, muy bien, Juliana, de mi parte, nada, felicitarte y listo, está. Espero que conocer algún proyecto tuyo. Nada. Muchas gracias. Igual, chao, gracias. Que te vaya bien. Gracias. Sí, yo creo que esa pregunta de Diego es pertinente y ya que nos acercamos hacia la 1 de la tarde y ya en vísperas como de cerrar el foro, pero creo que hay algo muy interesante y seguramente lo veremos pronto, que son esos ciclos de alguna manera en que los modelos o las formas de operar en el campo, de hacer arquitectura rural, y un poco entendiendo, digamos, que la industrialización del siglo XX lo que hizo fue, digamos, ir desplazando el campo en todas sus instancias de la ciudad, al punto en el cual pues estamos conectados a una cadena de frío, el mercado nos llega en dron o en moto, o ¿no? Las plazas de mercado ya están cerradas, Basurto, me acabo de enterar que la cerraron. Pues hemos visto el problema de Corabastos ahorita durante el tema de pandemia, entonces pues cada vez más hay un distanciamiento mayor, ¿cierto? Ese sustrato, esas tierras pues están, ¿no? Alejadas, pero también hay unas nociones interesantes, que gran parte de esa población urbana tiene vínculos con el campo, tiene a sus familias o familiares viviendo en el campo. Y yo creo que pues, un poco la pregunta del metabolismo, ¿no? Los ciclos metabólicos pues plantean esa pregunta, ¿no? Es como, ¿qué hace la vida posible? ¿Cierto? Y pues yo creo que va a ser muy interesante ver cómo esas lecciones del campo pues van a poder permitir pensar nuevamente las ciudades. Y yo creo que ahí hay algo interesante y es, digamos, en cuestiones de paisaje,
los parques, ¿cierto? Los espacios de recreación y de ocio, como los conocemos, basados en modelos, digamos, muy importados, ¿no? Como el parque donde se camina y donde se juega y donde se descansa, que está bien y son modelos muy exitosos y sensacionales. No, pues, Parque Central de Nueva York y demás, las fantasías de los bosques parisinos, el jardín inglés, el jardín francés, en fin. Puede que replanteen nuevamente cuál es nuestra relación con esos suelos y que empecemos a replantear que el Parque La Independencia o el Parque Simón Bolívar empiecen a tener unas condiciones más del labor, de la intervención, de la siembra, de la cosecha, y no tanto como unos espacios que por su mantenimiento se hacen homogéneos, ¿no? Al paso del tiempo, ¿cierto? Con las guadañas y el pasto quicuyo y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede que haya, inclusive en los separadores, los andenes, todos esos espacios que digamos, interviene el jardín botánico y que hay un esfuerzo gigante y muy valioso de reforestación con especies nativas, pero puede que también replanteemos pues, cuáles son esas propias actividades endémicas y nativas en cuestión de suelos, y puede que ahí empiece a haber un nuevo espacio urbano interesante de conversar, ¿no? Claro, total, sí, o sea, a mí me hace pensar, por ejemplo, pues que parte de estas reflexiones pues son el hecho de, pues de que nuestra percepción está muy, y nuestra actitud y nuestra relación con lo natural y con la vegetación y con las otras especies está bien influenciada en esa época de industrialización y sobre todo nosotros en la arquitectura, siendo hijos de la escuela del modernismo y de entender la arquitectura como una máquina de concreto, de Claro. funciones muy específicas, ¿no? Y que funciona así, pues eso nos pone, nos pone en una percepción y nos pone, digamos que un lente, que es del que hablo, que hay que levantárselo y quitárselo y empezar a deconstruir esa relación tan lejana y tan, Claro. ¿no? Como tan Claro. aséptica Sí, y tan o sea, niño la misma máquina de habitar de Corbusier que te martillan en la Facultad de Arquitectura por 10 semestres consecutivos, pues no es más que ¿no? Es la alineación por completa del suelo, en el que el suelo es una cosa que se observa y que se utiliza para el hacer, para el juego, ¿no? Que está muy bien, pero no hay una premisa sobre ¿cierto? Los ciclos metabólicos o Exacto. el trabajo, en fin, y pues al fin y al cabo el proyecto en Marsella no es nada más que, ¿cierto? La uniformidad de la vida, todos en la misma cápsula, de unas proporciones magníficamente resueltas y con una plástica espectacular, que no debe negar su valor histórico en el tiempo, pero que de ahí, de esas premisas y esa agenda tan exitosa que tuvo el CIAM, pues se avanza un poco al contexto urbano en el que hoy en día estamos inmersos, ¿cierto? De acuerdo. De Eh, acuerdo. bueno, creo que había una última pregunta. ¿La tomas o la dejas, Juli? Claro, claro. Bueno, Camila Pedrosa, adelante con, yo creo que la última pregunta y ya después hacemos cierre. De una. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola, Sí. sí. Hola, Juliana, pues yo la verdad también quería hacer como una pequeña reflexión de que me encanta pues todo lo que nos cuentas de tu proyecto y sobre todo como ese discurso de la escala, porque es como desde lo grande, como lo arquitectónico, como llegar a rescatar esas tradiciones y esas culturas. Y eso es un poco a lo que va mi pregunta, el título de tu charla, de que todo influye y que nada permanece igual. Porque en toda esta charla y en todo tu discurso noto como esa intención y se entiende esa intención de como de rescatar y de que las cosas permanezcan. Entonces un poco mi pregunta era cómo encuentras ese balance o cómo han encontrado ese balance en sus procesos entre
hacer un cambio o más bien una intervención arquitectónica como que apunta al progreso y a la sostenibilidad, pero también apunta a permanecer y como a recordar y no dejar perder esas culturas y esas tradiciones. Claro, te entiendo. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. O sea, si hablamos de rescatar lo ancestral y rescatar las tradiciones locales, ¿no? Y de que permanezcan, va en contravía el tema de fluir el carácter cambiante de todo en la vida, pero pues digamos que habla, como lo pudiste ver en la charla, pues habla es más de esa impermanencia de la arquitectura como tal, porque yo creo que ahorita hablando con lo que acabamos de decir con Pedro, también es porque como arquitectos tenemos también el reto de hacer las cosas durables y que resistan las condiciones climáticas, que sean duraderas, que sean estables, ¿no? Todas estas características que, claro, eso es lo que buscamos, ¿no? Que nuestras construcciones sean duraderas, estables, todo esto, pero al mismo tiempo siento que en la observación de la naturaleza, la observación con mucho cuidado y con mucho detenimiento de la naturaleza nos muestra también que las cosas tienen un carácter de responder a los distintos entornos que puede ser cambiante, como pongo el ejemplo, por ejemplo, de los techos verdes, y que el diálogo, y de lo que hablaba también al final, como el diálogo de las especies con la tecnología, con los conocimientos, se trata es justamente de esto, de no hacer que o sea, no se trata de hablar de que la validez de las cosas está únicamente en lo tradicional y en que sigamos construyendo con las mismas técnicas increíbles de madera, sino que vayan evolucionando, pero que no se pierdan esos conocimientos que están cargados de tanta sabiduría durante siglos y que llevan unos procesos que han tenido una evolución de inteligencia durante el tiempo que no se deberían perder. Total. Y ese rol me parece demasiado importante y como clave entenderlo, el cambiar, pero lograr como no dejar perder todo, sino seguir evolucionando. Exactamente. Nada, esa era mi duda. Me encanta el proyecto también, súper voluntaria. Bueno, lo máximo. Gracias. Después pido los mails por ahí a Pedro para poderles mandar comunicados. Escribe, le puedes escribir directo a María Manglares por Instagram. Bueno, súper. Eso. Oigan, bueno, creo que siendo la 1:10 de la tarde y habiendo conversado, gracias Juli, qué buena manera de cerrar este curso y creo que nos dejas una cantidad de preguntas sobre la mesa y una cantidad de nuevos conocimientos y formas de operar. Entonces, pues nada, creo que muchísimas gracias y felicitaciones por tus proyectos y los invito a todos a que se metan a bosquearquitectura.com, donde pueden ver el trabajo de la dupla de Juliana Ramírez y Gabriel Gutiérrez avanzando a pasos agigantados en la arquitectura contemporánea latinoamericana. Entonces, pues nada, eso por ahí y hasta la próxima. Pendientes de Radio Manglar, estaremos posteando nuestras investigaciones sonoras muy pronto para que estén pilas. Gracias, gracias y felicitaciones por esta clase también y por este espacio que he podido estar en algunas de las charlas y felicitaciones por todo lo que están haciendo y es muy importante esa reflexión y esa forma de tratar de cuestionar algo como el Golfo, como el puerto del Golfo de Tribugay, pues los felicito. ¿Qué nota de proyecto también? Bueno, genial. Muy probablemente el próximo semestre seamos unidad y ya podamos hacer proyectos. Bueno, lo máximo, exacto, encontrarnos en el campo. Bueno, chao. Bueno, abrazo. ¡Bravo! ¡Chao!